Shalom comunidad, bienvenidos a un nuevo estudio, un nuevo comentario de la Parashat semanal. En el ciclo del Israel estamos estudiando la Parashat Shelach, Shelach Leja también llamada. Esta es una porción del libro de Bamidbar que nos habla, ¿cierto? En particular de una historia que se suele relatar. Yo creo que en parte es mundialmente conocida la historia de los 12 espías. Cómo, ¿cierto? Fueron enviados por Moshe 12 personas que en hebreo se les llama Meraglim, enviados a la tierra a conocerla, a turistear, porque ese verbo que utiliza ahí es la misma palabra, de hecho, que en hebreo moderno es turistear. Fueron a recorrer, a conocer la tierra, fueron a registrar ahí con sus propios ojos, con sus propias manos, sus pies, cómo era realmente. Esta ya no era solamente la promesa que el Eterno había hecho, sino que ahora estaban viendo, ¿cierto?, parte de la promesa por ellos mismos. Tal vez sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, en algún momento pasaron por allí, estuvieron por ahí, por la tierra de Canaán, pero ellos no habían ido. Muchos de ellos, ¿cierto?, solo vivieron en Mitzrayim, en Egipto, y no habían podido conocer la tierra de la promesa. Ahí hay algo, ¿cierto?, que diferenciaba a los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, y era que no conocían, nunca habían experimentado ni visto, ¿cierto?, esos lugares, solamente habían visto eh, Mitzrayim, Egipto, la tierra, ¿cierto?, de Goshen. Y uno podría decir, bueno, ver para creer, ¿no? ¿Será verdad lo que dice el Eterno, que nos dará una tierra, un lugar donde fluye leche y miel? O tal vez no sea tan así. Ver para creer, dicen muchos. Ellos podrían haber dicho, bueno, nuestros padres vieron, de alguna forma experimentaron, estuvieron por allí, pero nosotros no, nosotros también merecemos ver, merecemos experimentar de la tierra, queremos saber realmente. Los padres, ¿cierto? Fueron llamados los padres de la fe, y a los padres de la fe se les permitió ver, les permitió muchas veces andar por allí. No solo estuvieron en Egipto, en una tierra, estuvieron por ahí dando vueltas. La tierra de Canaán. Incluso Abraham compró, ¿cierto?, una parte de allí para la sepultura. Pero estos no fueron llamados hijos de la fe o padres de la fe también, porque realmente exigieron por allí ver señal, tuvieron un corazón diferente, ¿cierto? Incluso Moshe, Miriam, Aarón no pudieron ver esa tierra. Y bueno, entrando de lleno al comentario para no extendernos demasiado, conocemos la historia. Desanimados, ¿cierto?, por el retorno de los 12 espías que habían sido enviados. Solamente 2 de ellos dieron un buen reporte, más el resto, los 10, dieron un mal reporte. Y esto desanimó al pueblo, y el pueblo finalmente empezó a tener temor, empezó a hablar, empezó a dudar. No podemos decir que son padres de la fe si realmente querían ellos negar la promesa de Dios por algo que habían oído, ni siquiera visto, de hecho, sino en lo que otros vieron. Cayeron en la desesperación de lo que otros decían y no de lo que el Eterno les mostraba a lo mejor a cada uno de ellos. Cada uno de ellos vio los milagros, las señales, el maná, los milagros en Egipto. Cada uno de ellos vio muchas cosas, pero aún así la promesa de la tierra de la cual oyeron fue más fuerte. A veces, cierto, lo que uno escucha es más fuerte de lo que uno ve incluso. Uno puede ver a una persona muchas veces bien normal, pero si alguien le dice algo de una persona, cambia su imagen o su mirada de ella. Es muy fuerte, ¿cierto? Lo que es el sentido de la audición. Y prontamente ellos cayeron en la desesperación, se rebelaron contra Moshe y negaron
querer entrar, ¿cierto? Renegaron de entrar en la tierra prometida, ¿cierto? En Eretz HaKodesh, la tierra sagrada de Israel. Esa rebelión y ese fracaso que tuvieron ellos es uno de los más recordados, ¿cierto?, de la escritura. Es un tema, de hecho, que plantea una referencia que hace el libro de Hebreos en la escritura. Hebreos 3, 7, 4, 11. Donde se cita incluso el Salmo 95 para hacer un paralelo entre lo que fue, ¿cierto?, la generación del desierto y lo que sería la generación del Mesías y posterior al Mesías, ¿cierto? Entonces vamos a leer Hebreos 3:7 en adelante para comprender. Y esto va a ser el comentario en el fondo. ¿Por qué se compara la generación del Mesías con la generación del desierto? Hebreos 3:7, 4, 11. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ya esta traducción dice la provocación, hay otras traducciones que le llaman de otra manera. El día de la provocación, el día de la prueba del desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. O sea, vieron mis obras por 40 años. Y aún así me tentaron por algo que oyeron. Por lo cual me disgusté, y por eso dice, oí mi voz, dice el Eterno. Si oís mi voz. O sea, si dejáis de oír cualquier otra cosa, cualquier otra voz, y de verdad oís mi voz. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice, ¿cierto? Ahí cita al Salmo 95. Me disgusté con aquella generación, dije, siempre se desvían en su corazón. No entrarán en mi reposo. No han conocido mis caminos. Después de todo el andar, ese es el tema, de todo el andar bajo la conducción de Hashem, del Eterno, ellos, ciertos, desviaron su corazón de Él, del que los protegió, del que los cobijó, los protegió del sol. Como dice el Salmo 121, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Así fue con los hijos de Israel, realmente. Pero prefirieron mirar otra cosa. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Incredulidad. O sea, falta de emuná. La emuná sabemos que no solamente es fe, en hebreo sabemos que es fidelidad. O sea, de hecho, a veces el tema es como decir, no, es que no creyeron en la promesa. Pero es que ellos ya vivían en parte de las promesas de Dios. Si ellos hubiesen sido fieles a lo que ya habían visto, oído, creído y lo que habían andado, ¿cierto?, durante todo su caminar con el Eterno, si hubiesen sido fieles a todo lo que Él les dio, hubiesen creído lo que también les daría después. Hubiesen permanecido en la fidelidad, en la emuná. No solamente no creer lo que viene, no, es que estaban renegando de todo lo que habían vivido. Es el problema de la falta de fe, que así le llamamos, ¿cierto? En realidad es que no estamos creyendo y nos estamos alejando del Eterno. No creemos en su palabra. Por eso dice, cuidado que no haya en vosotros un corazón malo de incredulidad, porque eso está mal, dice la Escritura. Es un corazón malo, el corazón incrédulo. No es un corazón débil, frágil. Dice aquí malo, dice. Incrédulo. En el fondo es, alguien te dio todo en la vida, te ayudó, y tú estás renegando de él. Eso está mal. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, dice el libro de Hebreos, cada día. Mientras todavía se dice, hoy,
Mientras todavía se dice hoy. Si hoy oís mi voz. Hoy. ¿Cierto? Hayom, como dice en hebreo. Hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes, dice, del Mesías, el ungido, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, nuestra confianza. Entonces, dice, está haciendo una comparación, ¿cierto?, con esa generación del libro de Hebreos, generación que venía después del Mesías, vivió, ¿cierto?, después del Mesías. No vaya a ser que haya alguien endurecido su corazón por el engaño, dice. En cuanto se dice, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Por qué? ¿Quiénes, habiendo oído, le provocaron? Pregunta el libro de Hebreos. ¿Quiénes fueron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años entonces? ¿Fueron todos? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. O sea, en este caso, ¿cierto? Siempre la Torá hace mención que aquellos que, en el fondo, en ese momento no entraron en la tierra, que perecieron, fueron los que no creyeron. No dice fue todo el pueblo, dice por los que no creyeron. Y siempre apunta a ellos. Destaca, ¿cierto?, a Josué y Caleb como parte de la generación que creyó. Pero a todos los que englobó, ¿cierto?, que no habían creído, no pudieron entrar en la tierra prometida. Y no entraron, como aquí dice, en su reposo. Los que fueron desobedientes, los que no oyeron la voz que tenían que oír del Eterno. Reposo, dice, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca por haberlo alcanzado. Perezca, perdón. De nuevo. Por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, nosotros, los creyentes, dice, que permanecemos en la promesa, ¿cierto?, de creer, obviamente, en el Mesías, en Yeshua, de eso está hablando, que alguien de vosotros parezca no haber alcanzado ese reposo. O sea, que todavía sea falto de fe y no crea en él. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Entonces está comparando, ¿cierto?, a la generación del desierto con la generación post-Yeshua. ¿En qué sentido? A ustedes también les fue anunciado una nueva, buena noticia. Una noticia. La Mesorá Tobal, el Evangelio. Buenas noticias del Mesías. Pero a ellos también se les dieron promesas. A ustedes también se les ha dado promesas. De hecho, a todos, ¿cierto? A la generación del Mesías, los que creyeron, hay promesa. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no oír, por no ir acompañada también de, dice, fe de los que lo oyeron. Por eso dice que el que es necesario, el que crea, tenga fe, ¿cierto? Es necesario que aquel que de verdad está en esto, que crea. Y que crea que Dios existe, que Dios hay, que Él está para nosotros, ¿cierto? Es necesario totalmente, cuando uno busca a Dios, creer que le hay. Y si creemos que le hay, que le podemos encontrar, dice la Escritura. Porque de otra manera, ¿cómo encontraremos, ¿cierto?, ese reposo, dice? Si no creemos que es verdad la palabra de Él, que Él existe, que la palabra del Mesías es real. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, dice. O sea, está diciendo todos los que creen, como Josué y Caleb, como Yoshua y Caleb, todos los creyentes son como ellos.
Finalmente, todos los que creen entran en el reposo, como Yehoshua y Caleb. Tal como está dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y vuelve a la misma. ¿Quiénes no entrarán en su reposo? Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, ¿por qué el Salmo 95 dice, juré en mi ira, en mi enojo, no entrarán en mi reposo? Entonces, aunque las obras de él, de Dios, estaban ya acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y una vez, y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Dios dijo, por otra vez, fijó un día, hoy, dijo, hoy. Para los que no entraron en ese reposo, dijo un día, hoy, si hoy creyereis. Diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y aquí está diciendo en el fondo que, aunque todo estaba acabado, ¿cierto? En la creación, en los 6 días dice que él creó todas las cosas, el séptimo día cesó y reposó. A partir de ahí se puede entrar en el reposo, porque él ya reposó. O sea, no es que Dios vuelva a trabajar un día domingo, el primer día de la semana, nuevamente trabaja el segundo, el tercero y después de vuelta al reposo, sino que ya cuando dice la escritura que él creó todas las cosas y reposó y cesó y reposó, pues ya se puede entrar en ese reposo, que es, en el fondo, se refiere a la vida eterna, el mundo venidero, entrar con él, ¿cierto? En su reposo, en el fondo, entrar con él en su presencia eterna, en el reposo eterno, que es el mundo venidero. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Entonces dice, si Josué les hubiera dado reposo, porque Josué creyó, y a lo mejor todo, porque él creyó y todos los que entraron con él se supone que creyeron, Dios no hubiese dicho hoy. Y esa manera en que la Torá habla de hoy para cada uno de nosotros, nos dice que todavía queda un reposo en el cual podemos entrar. Y es hoy. Y ese hoy, en el fondo, lo que quiere decir, en el séptimo día Dios cesó y su creación y reposó. Y todavía podemos entrar en ese reposo, donde Él ya cesó de toda su labor. Podemos creer que Él hizo los cielos y la tierra. Podemos creer en un Dios que hizo todas las cosas, que todo lo creó. Podemos tener fe en Él, que realmente Él fue el autor de todas las cosas. Y inmediatamente entramos en el reposo que Él también tuvo y que reposó el día séptimo. Eso es lo que está diciendo en parte. Todos los creyentes, los que buscan de Dios, los que han creído del Mesías, entran en el mismo reposo en el cual Él desde el principio reposó. Si hoy oímos su voz, podemos entrar ahí. Dice, porque aunque esa generación pereció, todavía queda un reposo sagrado, dice, para el pueblo de Dios. Hoy, Hayom, este día, si hoy creemos, dice ahí. Y luego concluye diciendo, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. O sea, Dios creó todas las cosas, hizo toda su labor y luego cesó, se detuvo y reposó. ¿Para qué? Para que disfrutar de todo lo que había hecho. Y así también nosotros, ¿cierto? Podemos también ver todo lo que ha pasado en nuestra vida y en un momento decir, yo creo, o sea, ver todo lo que ha pasado y ahora ver el futuro de otra manera. Tenemos en Dios, ¿cierto?, la vida eterna, el reino venidero. Todo lo que viene en adelante es parte de nuestro reposo y nuestra ganancia, porque ya
En el fondo salimos de, por así decirlo, del ciclo en el cual nos encontrábamos y entramos en Dios. Creemos en Él. Podemos hoy, ¿cierto? Después de todo ello, entrar en su reposo, como se le llama. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Ok. Algunos utilizan este pasaje muchas veces como de una manera literal, como que Dios estuviera en contra del día de reposo. Como si el Shabbat no fuera el día de reposo. Entonces algunos argumentan, no, pero hay un reposo para el pueblo de Dios. Y en ese es el reposo que hay que entrar. Por lo tanto, el Shabbat ya no es válido. Algunos piensan que Yeshua vino, abolió mandamientos, la Torá. Y concluyen a veces de este pasaje que, bueno, esto argumenta en el fondo que ya no hay un Shabbat que hay que guardar. Porque entrando en el reposo de Dios ya no hay que guardar Shabbat. Hay un Shabbat espiritual preparado para los hijos de Dios. Un descanso espiritual. Pero eso no es lo que está diciendo nuestro pasaje. Obviamente no es el caso, ¿cierto? No es lo que está queriendo enseñar aquí con esta comparación. No quiere abolir el Shabbat, ¿cierto? No está hablando que el Shabbat semanal sea tan inferior que no haya que guardarlo porque tenemos que entrar en el reposo de Dios. Y ese es el que importa y lo demás no importa. No. El escritor de Hebreos nos está advirtiendo a los creyentes de esta carta, ¿cierto? Que así como Dios no perdonó a la generación del desierto, tampoco perdonaría a esa generación actual. Porque así como dijo hoy, y los que en ese entonces, en ese hoy de ellos no creyeron, no entraron. Cuidado, no vaya a ser cosa que ustedes en este hoy no crean y tampoco entren. Entonces, no hay nada asegurado. No por ser hijos de Abraham, está hoy día todo asegurado. Hay que creer, hay que tener emuná. Y para los nuevos creyentes también. Bueno, esta carta dirigida a los hebreos, ¿cierto? Hebrim, al pueblo judío. No vaya a hacer cosas que ustedes crean que ya está todo listo, estoy dentro del pacto. Guardo Shabbat, guardo mandamiento, honro padre y madre. Guardo Shabbat, ya estoy listo. Cuidado. La Torah dice, Ayom dice hoy, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy. ¿Y qué se les estaba anunciando a esa generación? La venida del Mesías, el enviado de Dios, el profeta enviado de Dios, el que traía las palabras de él, al que había que obedecer. Las cosas que nos dijo el Mashiach, hay que hacerlas, hay que cumplir con sus palabras. Entonces el escritor a los hebreos está comparando, ¿cierto? Para ellos, la entrada a la tierra prometida con la entrada a la fe en Yeshua, en el Mesías. Tanto el Mesías como la entrada, ¿cierto? A la tierra prometida vinieron como una culminación de las promesas del pacto, ¿cierto? No era simplemente, ¿cómo decirlo? No era un instante separado en el tiempo, aislado de todo el resto de cosas. La venida de Yeshua, del Mesías, es parte de las promesas, del pacto y que Dios dio en su palabra. Así como también cuando Dios le habló a Abraham y le prometió, ¿cierto?, hacerlo grande y llevarlo a una tierra, le dio, ¿cierto?, muchas cosas antes de poder llegar a esa tierra. También a ellos les dio muchas promesas y muchas palabras antes de que viniera el Mashiach. El problema es que si ustedes no creyeran a Moshe, como dijo Yeshua, tampoco me creeríais a mí. Si ustedes no le creen a él, tampoco me creen a mí. Si no creemos, ¿cierto?, en todas las promesas que él ya dio, y hoy no creemos, y en el fondo, o si creyéramos en todas las promesas del ayer y no creyéramos la de hoy, es como que no creyéramos en nada de ayer y caer en la desobediencia. Por eso dice la escritura que al profeta que él enviare, ¿cierto? Dice el libro de Barim, a él oiréis y seguiréis todas las palabras que él os ordene, él los diga. Y ese era el Mashiach. Entonces sí,
Aún con todo lo que ya traían de fe, la Torá, los padres, los profetas, que guardamos Shabbat, que aquí, que allá, que los mandamientos, si hoy no creyerais en él, caen en desobediencia. Eso le está diciendo a los creyentes judíos, hebreos, ¿cierto? De esto. Entonces, tanto el Mesías, la llegada al Mesías, como la entrada a la tierra requerían obediencia. Requerían fe y obediencia. Así también hoy día nosotros requerimos también fe y obediencia. Hoy, los que desobedecieron no pudieron entrar a causa de la incredulidad, dice el libro de Hebreos. Nosotros los que hemos creído entramos en ese reposo, en cambio, ¿cierto? Tal como él ha dicho, como juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Y ese reposo en el que no pudieron entrar, ¿cierto? Como dice el Salmo, y como replica el libro, la carta a los Hebreos, es el descanso que comenzó inmediatamente cuando el Eterno creó los cielos y la tierra. Y puso a Adán y Eva en el Gan Eden, ¿cierto? En el jardín del Edén. Y los puso para que vivieran plácidamente. Para que comieran plácidamente. Para que vivieran en la presencia de Él y de una manera, ¿cierto? En que pudiesen compartir con Dios. Tener una relación con Él. Y poder disfrutar de todo lo que Dios ya había hecho y trabajado. Podemos ver todas las obras de Dios como sus promesas. Todo lo que Él ya hizo es parte de lo que hoy tenemos. Lo que hoy tenemos es todo lo que Él ya hizo antes. Cuando puso al hombre, ¿cierto? A la humanidad, a la mujer en este mundo, está diciendo, yo hice todas estas obras, las coloqué para ustedes para hoy. Cuando hoy ustedes los coloqué aquí en el jardín del Edén. Todo eso lo hice. Vi que era bueno, con delicadeza, para que hoy ustedes disfruten de todo esto. De mí, de todo lo que yo hice por ustedes. Porque no dice la Torá que Él volvió a trabajar. La Torá no dice que Dios volvió a trabajar al día siguiente. Descansó el Shabbat y volvió a trabajar el Yom Rishon, o el domingo, el primer día. No dice eso. Sino que ese descanso es parte de la promesa a la cual tenemos que nosotros acceder. De la cual Adán y Javá cayeron por la desobediencia. Pues también nosotros, a través de la obediencia, hoy, con todo lo que el Eterno ya ha hecho antes por nosotros, desde la creación hasta hoy, hasta este momento podemos entrar hoy en su reposo, en la vida eterna, en el mundo que ha de venir, en sus promesas. Queda ese descanso, dice, sabático, de Shabbat para el pueblo de Dios. Es más que simplemente un séptimo día, es más que simplemente entrar en la tierra, ¿cierto? Realmente es la propia vida eterna de lo que está hablando acá. La generación del desierto se está utilizando como un midrash, ¿cierto? En este caso. Así como el Evangelio, la Besorá Tová, las buenas noticias fueron anunciadas a nosotros, así también fue con ellos. Así como esa generación escuchó del Mesías, oyó sus palabras y les fue anunciada en el fondo la obra de él, ellos también escucharon la obra de Dios en su época, a través de Moshe, del profeta, y nosotros también a través de Yeshua, como profeta. Pero la palabra que oyeron no les aprovechó, al no estar mezclada con la fe en los que la oyeron. Es decir, un judío escribiendo a otros judíos, diciéndole, ¿de qué nos aprovecha en el fondo? Todas las palabras de la Torá, todos los profetas, todos los escritos, si en el que es enviado por él, el fin, como dice la escritura, el fin, lo último de la Torá, el cúlmine, el propósito, la parte más elevada de la Torá, a lo que quería apuntar es el Mesías. Y si todo eso era lo que apuntaba la escritura, porque dice de mí hablaba, dice Yeshua, hablaron los profetas, escritos la Torá. Si no creemos en él, ¿qué estamos haciendo? Es como que realmente no creyéramos en todo lo que antes fue dicho. Es algo similar. Entonces, mientras tanto el pueblo quería una revolución, que Dios, ¿cierto? En el fondo
destruyera a los romanos, los derrotara, los sacara de ahí, porque ellos querían, ¿cierto?, vivir libres, allí sin esa opresión. Querían entrar, por así decirlo, en un reposo, en una tranquilidad, echando a los gigantes de la tierra que estaban allí, que eran los romanos. Echando, ¿cierto?, a los que los veían como langostas, que los trataban mal, que les obligaban a llevar cargas, que los maltrataban muchas veces, ¿cierto?, que les cobraban impuestos de más, los oprimían. Ellos querían, tenían una lucha contra esos gigantes de su época, de su hoy. Y les costó creer en el enviado de Dios. O el enviado que vino, y no solo oímos sus palabras, sino que él realmente fue, como dice la escritura, como una enviado de Dios, dice, él no escatimó en ser un enviado de él, ni humillarse hasta lo sumo, tomar forma de hombre, ¿cierto? Como dice, realmente vivir en medio nuestro y hacerse humilde, incluso obediente hasta la muerte. Es decir, el enviado, la voz del que nos envía a nosotros, del que nos llamó, no simplemente fue la voz que nos llamó, sino que él mismo tomó cuerpo, fue humilde y nos demostró ejemplo de obediencia a nosotros. No solamente fue alguien que oímos que nos dice obedece tal cosa, sino que realmente él mismo fue el obediente y nos demostró qué teníamos que hacer, cómo llevar nuestra vida, cómo agradar a Dios, cómo ser alguien que vive como alguien que entra en la tierra, como alguien que vive en el reposo de Dios, como alguien que se conecta con el Padre, vive en sus propósitos. No solamente, ¿cierto? Nos demostró como Moshe las palabras de Dios para obedecerlas, sino que también podríamos decir que entró en la tierra, el Mashiach, porque fue obediente hasta la muerte. Y si Moshe tal vez erró, pecó, por lo cual no entró, Mashiach sí entró. Creyó, entró, obedeció y nos demostró su ejemplo lo que nosotros tenemos que hacer. No somos parte de los que a lo mejor, como aquella generación, va a quedar atrás como Moshe, quizás quedó atrás, pero manteniendo Moshe obviamente la esperanza, recobrando la fe, sino que tenemos que ser como el Mesías que demostró en su ejemplo su obediencia a la voz del Eterno, para entrar, ¿cierto?, en la tierra, de manera que si Él logró entrar, todos podamos entrar en Él, en la presencia, en el mundo venidero, las promesas de Dios, en la vida eterna. Y la entrada a la tierra prometida y el mensaje del Mashiach son similares. Al igual que la tierra prometida, el Mashiach es la culminación de toda la Torá. Todo nos condujo hasta allí. Al igual que los creyentes se encontraban al borde de la tierra prometida, también los creyentes, a lo mejor la descendencia de Abraham, se encontraban al borde del mundo venidero. Estaban a punto de entrar, a punto de creer. Es el mundo venidero del que hablamos, dice Hebreos 2:5. Así estaban a punto de creer y algunos todavía dudaban. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Muchos dudan, muchos se avergüenzan de reconocerlo, muchos vuelven atrás con tal, ¿cierto?, de estar dentro del grupo, a lo mejor de Israel, de ser considerado. Pero Yeshua nos dijo, sean obedientes. Ustedes, dice, los van a echar de las sinagogas, los van a perseguir, van a pasar muchas cosas. Pero sean obedientes, como yo. Porque él sí fue obediente y obediente hasta la muerte. Estuvo dispuesto a ser obediente. Aun si alguien nos dice, no, es que así es más fácil esto aquí, esto allá. Él fue obediente para poder entrar en la tierra prometida. Para poder entrar y ser resucitado. Ser la primicia de la resurrección de los que entran al mundo venidero con su cuerpo totalmente
renovado, cuerpo resurrecto. No como otros que todavía dormían esperando la promesa hasta que se manifestara, sino él ya entrando de lleno. Entonces, ese es el punto de creer en Yeshua y esta para allá, ¿cierto? Realmente ese es el punto de inflexión, el punto de cambio. Es la culminación. Muchos están en el borde, no quieren creer, no saben, están seguros, no están claros. Pero el creernos inmediatamente nos coloca en las promesas del mundo venidero. Pero ese creer está acompañado de fe y obediencia, ¿cierto? Como dice aquí el libro de Hebreos, fe y obediencia. Por lo tanto, pensar, ¿cierto?, que podemos agradar a Dios sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Y sin obediencia, sin mirar por último a la Escritura, tratar de obedecer lo que ahí dice. A lo mejor no estoy obligado, pero tengo que ser obediente. Tengo que ser humilde. Mirar lo que Él dio ahí para mí. Y obedecer. Y ahí está la otra parte, ¿cierto? Porque los que realmente entrarán ahí serán los que guarden el testimonio de Mashiach y su fidelidad, su obediencia. Los que crean y guarden el testimonio de Yeshua, como dice el libro de Revelaciones, y los que guardan los mandamientos, es decir, los que obedezcan. Fe y obediencia. Siempre se pidió lo mismo. Así que esa es nuestra meta. No ser como aquella generación, sino tener fe y obedecer. No ser como aquellos que escuchan, se esperanzan. Sí, yo creo. Pero al otro día no hacen lo que creen. Y vuelven a decepcionarse. Y llega un momento donde a lo mejor nuevamente, ya ahora sí voy a creer. Y vuelven a decepcionarse. ¿Por qué? Porque no hacen. En cambio, aquella persona que oye un consejo, una palabra, y la hace y la cumple en su vida, le va a servir y le es de provecho. Eso es lo que le está diciendo. De qué nos es provecho realmente? Incluso la Torá, los profetas, todo ello. Si cuando tenemos que obedecer, no obedecemos. Si hoy oímos su voz y no obedecemos. Entonces, y dice, empezando esta exhortación, cada día dice, en vosotros dice, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía existe hoy, dice el libro a los Hebreos. No sea que alguno de ustedes haya endurecido su corazón. Mientras hay vida, ¿cierto? Hay esperanza. Mientras hay vida se puede creer. Mientras hay un hoy, se puede creer, se puede cambiar y se puede ser una persona más obediente a Dios. Mientras se pueda. Cada día dice, exhortados unos a otros. Cada día. Para que no entre el engaño, no entre el enemigo a nuestros corazones, nos engañe, nos desvíe del camino en algún momento. Por eso dice, cada día, exhortados unos a otros. Para no seguir esto, sino al contrario, poder disfrutar y cada vez entrar más en el reposo de Él. En la medida en que entramos en su reposo es cuando más vemos sus promesas cumplidas en nuestra vida. Quiera el Eterno que así sea con todos nosotros, que veamos sus promesas cumplidas en nuestra vida, para bien, para vida, para paz y para vida eterna. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.